de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Palabra de Dios. Usted se puede sentar. Esta palabra está bendecida. Fíjese que nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento y estas palabras usted las conoce, pero yo no voy a hablar específicamente de esto, sino yo voy a hablar de un tema que posiblemente usted nunca lo ha escuchado y yo voy a desarrollárselo. ¿Con qué propósito usted está aquí? Ese es el tema. ¿Con qué propósito usted está aquí? Yo no estoy hablando de esta noche. Yo no estoy hablando de esta noche. Yo estoy hablando de su estabilidad como miembro de esta iglesia. ¿Con qué propósito usted está aquí? Ahora, los versos que leímos como referencia, Moisés está en el desierto. Moisés había pasado por una situación en Egipto y tuvo que huir al desierto. Dios lo llama a los 120 años, tiene 120 años. Ya Moisés a lo mejor se había olvidado del propósito que Dios tenía con él desde que nació y se desarrolló en Egipto. Y posiblemente por los incidentes que ocurrieron y por decisiones que Moisés tomó, que no eran las mejores, Moisés se tuvo que mover al desierto a unas situaciones críticas donde estuvo viviendo y posiblemente huyó y estaba oculto posiblemente porque había hecho algo, había cometido un asesinato y pensó que el rey lo estaba buscando y en cualquier momento lo podían encontrar. Estaba oculto, pero se había olvidado que a pesar de lo que había ocurrido, Dios tenía un propósito con él. Y él se creía que Dios se había olvidado de él y que quizás en medio de la situación en que él estaba pasando, Dios no se lo iba a recordar y no lo iba a buscar y no le iba a llamar para recordarle y decirle, tengo un propósito contigo. ¿Cuántos adoran? Muchos de ustedes y muchos de nosotros se preguntan, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuántos adoran? Yo no sé a cuánto Dios le está hablando. Pero déjeme decirle, a veces nos preguntamos, ¿qué hago yo aquí? ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Usted no se ha preguntado eso? Cuando usted llega a una ciudad nueva también, cuando usted llega a un pueblo nuevo, a un vecindario nuevo, que usted se mudó, que usted se ha preguntado, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué vine yo a esta ciudad? ¿Usted no se ha preguntado cuando usted salió de su país nativo y está aquí en Estados Unidos, usted no se ha preguntado qué hago yo aquí? A veces salimos de nuestros países buscando una mejora, prosperar, crecer, ser bendecidos en muchas áreas. Y a veces dejamos familia, dejamos la infancia de nosotros allí, lo que conocemos, a la gente que conocíamos, a los que amábamos. Y estamos en un lugar extraño y a veces nos preguntamos, ¿qué hago yo aquí? Y a veces nunca nos hemos puesto a analizar que Dios siempre tiene un propósito. En todas estas cosas, Dios tiene un propósito. Alabado Dios. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Si hay alguna. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Si hay alguna. Para yo estar aquí. Y posible que muchos de nosotros, los pastores, nos preguntamos lo mismo.
Porque muchas veces estamos en una situación o en un lugar que nosotros nos analizamos y decimos, yo no tengo que estar ahí, yo no tengo que pasar por esto, yo no tengo que sufrir esto, a mí no me tiene que ocurrir esto, yo no tengo el por qué estar ahí, yo puedo estar en otro lugar y estar mejor. ¿Cuántos adoran? Gloria a Dios. Pero a veces no entendemos que es que Dios tiene un propósito y un plan contigo y conmigo. Y este es el error que mucha gente a veces cometen, que entonces comienzan a preguntarse tratando de buscar mejorías o buscar cosas que sean de bendición a ellos. Se olvidan de la obra de Dios. Bendito Dios. Tú y yo no tenemos que pensar nunca en nosotros mismos. Tú y yo no tenemos que pensar en cómo yo me siento, cómo me debo de sentir, cómo me deben de tratar. Tú y yo debemos de pensar cuál importante o cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en el lugar que yo esté, aunque no me guste. ¿Cuántos adoran? Gloria a Dios. Preguntamos qué propósito tiene Dios conmigo. Preguntamos por qué me trajo Dios aquí. ¿Se ha preguntado alguna vez usted? Claro que se lo ha preguntado, hermano. Santo, aleluya. Y no me llevó a un lugar donde hubieran más personas. Mire, estas son preguntas que se hace la gente. A veces la gente dice, ¿por qué tengo que estar en una iglesia pequeña? ¿Por qué tengo que estar entre 2 o 3 hermanos? ¿Por qué no puedo estar en una iglesia más grande? ¿Por qué no puedo estar en una iglesia mejor? Bueno, eso es lo que dice la gente, porque la gente clasifica. Dicen, esta iglesia no es buena, aquella es regular, aquella es mejor, aquella es la mejor. La gente clasifica. Y eso no es así, eso no es verdad. Aleluya. Eso está en la mentalidad de usted y mía, porque la obra de Dios es buena toda. Bendito Dios. La obra de Dios es la misma. Lo que cambian son los seres humanos que están dentro de la obra de Dios, los pensamientos, las decisiones que toman los seres humanos, fuera de la voluntad de Dios. En muchas de las ocasiones, mucha gente dice, ¿por qué? Hay gente que se pregunta, porque hay gente preparada también, hay gente capacitada, hay gente universitario, hay gente con capacidades universitarias, hay gente teólogos, hay eruditos dentro de las iglesias, hay eruditos, exégetas, los hay dentro de las iglesias. Y muchas veces van a un lugar donde realmente se sienten inferiores o más grandes que los que están y se preguntan, ¿qué hago yo aquí? Espérate un momento. Bendito Dios. Con toda esta capacidad y esta preparación que yo tengo, ¿qué yo hago aquí? Yo debo de estar en aquella iglesia donde hay abogados, donde hay jueces, donde hay licenciados, donde hay policías, donde hay capitanes. Yo debo de estar allí donde hay gente grande. ¿Qué yo hago aquí con esta gente? ¿Cuántos adoran? Amén. A veces nos preguntamos eso, pero nunca nos preguntamos que cuando Dios nos trae a un lugar donde nosotros nos encontramos, que creamos que no debemos de estar en ese lugar, entonces no nos preguntamos que Dios nos ha traído con un propósito. Y si eres capacitado, preparado, educado, entonces con más veras, porque entonces Dios te trajo con el propósito de bendecir ese lugar, de ser de bendición en ese lugar, no de bendecirte a ti, no de tú buscar el prestigio personal, sino buscar la bendición de ese lugar, porque ese es el propósito de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y muchas veces no lo entendemos. Bendito Jesús. Dios te llama, oye bien, Dios te llama de las ocasiones, Bendito Dios. en muchas de las ocasiones, Aleluya. Dios te llama y cuando Dios lo hace, ¿sabe por qué Dios lo hace? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito cuando Dios te llama. Un buen propósito. Dios tiene un plan especial contigo y tú no lo sabes y lo desconoces. O sea, a veces no lo sabemos y lo desconocemos. Bendito Dios. Y lo desconocemos. En la mayoría de las veces no lo entendemos. En la mayoría de las veces no lo entendemos. Tú sabes lo que haces y tú sabes lo que hace una persona cuando no entiende esto. Comienza a cuestionar a Dios. Cuestiona a Dios. Pelea con Dios. Discute con Dios. Y se enoja con Dios. ¿Cuántos adoran? Amén. Bendito eres Jesús. Yo pasé por eso. Bendito Dios. Cuando Dios me llamó, Aleluya. yo no lo sabía. Santo Jesús. Yo no lo sabía. Porque es que no entendemos. Es que no entendemos. No sé, nosotros creemos
que Dios nos llama